6 relatos siniestros revelados, historias aterradoras ocurridas en el embrujo de Alaska. Ana siempre supo que vivir en un pueblo pequeño en Alaska traía consigo una soledad aplastante. Pero aquella noche, la desolación se volvió inquietante. Mientras regresaba de su turno en la lavandería, el viento silbaba alrededor, susurrándole secretos que jamás se atrevería a compartir. Las sombras se movían de manera extraña por las calles desiertas, como si el propio pueblo se estuviese burlando de su fragilidad. Para Ana, cada crujido de la madera de su hogar se sentía como un eco de advertencia. Una advertencia que se intensificaba cuando su hija Sofía, con su risa infantil, iluminaba la oscura atmósfera, como un faro de inocencia en medio de la tormenta. Sin embargo, esa paz se desvanecía rápidamente. Cada vez que Ana cerraba los ojos, las leyendas sobre la sombra volvían a atormentarla. Seres oscuros que se alimentan del miedo, que acechan en la penumbra cuando la vulnerabilidad es palpable. Lo que antes fueran historias contadas a la luz del fuego se convertían en una pesadilla palpable, y Ana comenzaba a cuestionarse sobre la seguridad de su hogar. Una noche, mientras jugaba con Sofía en su habitación, la pequeña se congeló, su expresión se tornó seria. «Mami, hay alguien fuera», dijo, y el corazón de Ana se detuvo antes de continuar. «Necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La voz al otro lado del teléfono la despertó de su letargo. «Cuida a tu hija, lo que acecha no es de este mundo». Ana sintió el frío del pánico recorrer su espalda, el aire se volvió espeso y pesado. Su mente corrió a la anciana del pueblo, la última que quedaba con conocimiento de las antiguas tradiciones. La visita se volvió inevitable, necesitaba respuestas a sus miedos. Esa mujer, con su andar temeroso y su mirada sabia, le habló de la sombra y los espíritus que habitaban el lugar, oscureciendo las ilusiones de tranquilidad que Ana había cultivado durante años. La noche siguiente, un terror sutil envolvió cada rincón de su hogar. Los ruidos se volvieron más frecuentes y las sombras parecían cobrar vida propia. Cada vez que Ana parpadeaba, sentía que algo estaba acechando justo al borde de su visión. Sofía dormía plácidamente, ajena al horror que envolvía a su madre. El tiempo pasaba lentamente, y Ana sintió que no podía enfrentar sola esa oscuridad. Cuando decidió salir a investigar, su corazón latía con furia. Las luces de la casa parpadeaban, y tras cada esquina oscura, había un susurro, un eco de advertencia. Antes de que pudiese procesar lo que estaba ocurriendo, un par de ojos brilló en la oscuridad frente a ella. Ana sintió el aliento en su garganta y comprendió que el terror no solo acechaba dentro de su hogar. Aquellos a los que había confiado su vida podrían ser parte del mismo juego macabro. La pregunta ahora no es solo quién o qué es la sombra, sino si podría salvar a su hija antes de que la oscuridad los consumiera a ambas. Ana se estremeció, sintiendo esa presión en el pecho que le robaba el aliento. Miró a su alrededor, la oscuridad apretaba como un sudario hecho de pesadillas. Las sombras danzaban en la penumbra, a la espera. Y ahí estaban esos ojos, dos destellos brillantes que parecían devorar la luz de su alma. Su sentido de protección se encendió en un instante. No importaba lo que fuese, no podría dejar que se llevaran a su hija. Con un grito silencioso, retrocedió, buscando el refugio de la puerta. Pero aquel ser se movió rápido, flotando hacia ella, la acción invocando un grito desgarrador que quedó atrapado en su garganta. Ana se encontró entre la espada y la pared, tenía que decidir. Estaba sola y el tiempo se desvanecía. Los recuerdos de la anciana regresaron a su mente, el aviso crudo sobre la esencia de la sombra, y cómo se alimentaba de los temores más profundos. Literalmente podía sentir el cambio en la atmósfera, la presión que solía ser de pavor ahora se convertía en un caos desmedido, como si lo que acechaba estuviese disfrutando de su angustia. «Mamá», la voz suave de Sofía la sacó de su trance. Ana se giró. La chica había despertado. Sus ojos grandes reflejaban la mezcla de miedo y confusión. Ana se acercó de un salto, deseando creer que, al abrazarla, todo eso desaparecería.
Pero al instante, las luces parpadeantes se apagaron por completo y todo quedó sumido en la oscuridad total. Ana la abrazó fuerte, deseando que aquel contacto le diera fuerzas. «Sofía, quédate cerca de mí», murmuró, sintiendo que la violencia del terror estaba a solo un paso de ellas. El silencio se volvió ensordecedor, el único sonido que alcanzaba a oír era el fuerte tambor de su corazón. Ana se sentía atrapada, como una ave enjaulada, incapaz de escapar de su destino. De repente, una risa grave resonó en el aire, era un sonido horrible, casi como si el mismo pueblo se burlara de su desesperación. Ana sintió que el aire se le escapaba, aquello no era un simple juego. Tenía que encontrar la manera de salir, de proteger a Sofía, y de descubrir qué era, la sombra. Tomando la mano de su hija, Ana se movió hacia la cocina, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. El cuchillo de cocina brilló brevemente bajo el tenue resplandor de la luna, una herramienta que podría ser su único defensa en una noche así de infernal. Las maderas crujieron bajo sus pies como un murmullo ansioso, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Ana no debía permitir que se desbordara el pánico. 3 respiraciones profundas, con los entrantes anhelantes, fueron su ancla. Pero cuando el sonido de lo que parecía una respiración pesada resonó desde el pasillo, ambas se congelaron. «¿Qué fue eso?», preguntó Sofía con un hilo de voz temblorosa. Ana apretó la mano de su hija. No podía dejarse abatir por ese miedo. «Nada que no podamos enfrentar», respondió, tratando de que su voz sonara firme. Sin embargo, su premisa se volvió una mentira amarga. Mientras avanzaban lentamente, una sombra en la esquina de su visión pareció moverse, como si un ser alargado estuviese buscando un momento propicio, pero, justo cuando el corazón de Ana parecía querer estallar, sintió que su teléfono vibraba en el bolsillo. La súbita intrusión del sonido permitió que la conexión restableciera un pequeño hilo de esperanza. «Eres tú, abuela», pensó, revisando la pantalla. No era quien esperaba. La llamada provenía del número de la anciana del pueblo, ahora invocando una respuesta fantasmagórica. «No mires atrás, la sombra vendrá por ti». Ana sintió que la sangre se le helaba. La advertencia ahora resonaba con más fuerza, y sabiendo que el tiempo se desvanecía tuvo que tomar una decisión crítica. Así que se preguntó, ¿podrán unirse y enfrentar juntas ese ser oscuro que acecha? ¿O será que la oscuridad ya las ha atrapado? El susurro resonó nuevamente en la habitación, atacando a su razón. Y lo más aterrador no era la sombra que se acercaba, sino la posibilidad de no saber si podría escapar de la entrega de su propia historia. Ana sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral mientras la voz de la anciana resonaba en su mente, obligándola a reflexionar. La pantalla iluminada de su teléfono la mantenía conectada a la realidad, pero el miedo a lo desconocido la empujaba hacia la locura. «No mires atrás», repetía, como un mantra que se hacía más relevante con cada pulso de su corazón. Mientras la oscuridad las envolvía, un nuevo ruido cortó el silencio, un susurro, como si alguien hablara a sus espaldas. Ana se giró bruscamente, el cuchillo empuñado en su mano temblorosa. «¿Quién está ahí?», gritó, con la voz quebrada por el terror. La única respuesta que recibió fue el eco de su propia voz, que rebotó contra las paredes vacías. «Estamos juntas, mamá», dijo Sofía, pero la preocupación en su rostro mostraba que ella también sentía la amenaza invisible rodeándolas. Ana se agachó, acercándose a la altura de su hija, buscando el consuelo que ambas necesitaban. «No pasa nada», musitó sin creerlo. La tensión era palpable, como un cable a punto de romperse. De repente, una puerta se cerró violentamente en el pasillo, resonando como un trueno. Ana sintió que la sangre se le congelaba de nuevo. «No puede ser. Las ventanas están cerradas», pensó, pero su mente ya había comenzado a girar en un torbellino de posibilidades. Alguna fuerza en sus entrañas le decía que algo no estaba bien en esa casa. «¿Vamos a salir de aquí, mamá?», Sofía preguntó, con la voz impregnada de desesperanza. Ana sabía que tenían que actuar, pero sus piernas se sentían como de plomo. En su interior, una batalla se libraba entre el instinto de supervivencia y el horror de lo que se avecinaba. «Sí, cariño, pero necesitamos ser rápidas», respondió, forzándose a moverse hacia la puerta de la cocina. El cuchillo en su mano se volvió un símbolo de valentía, aunque el sudor de sus palmas lo hacía resbalar. Mientras avanzaban por el pasillo, los ojos que una vez solo estaban en su imaginación ahora parecían palpitar en las paredes y entonces, como una pena expuesta, la visión se presentó frente a ellas, una sombra oscura, distorsionada e indefinida, ocupando el inicio de la escalera.
Era la sombra en carne y hueso, un ser que respiraba de manera pesada, un depredador que se alimentaba de sus miedos. Ana sintió que sus entrañas se retorcían, creando un deseo feroz de escapar. «Mira hacia el frente, Sofía», le gritó Ana mientras la oscuridad avanzaba. Pero el miedo absorbía a su hija. La sombra se empezó a estirar, moviéndose como una serpiente, acercándose a ellas. En sus ojos, había un hambre insaciable y un roce de burlas. Ana no podía dejarse vencer. Se dio la vuelta, y desesperada, gritó hacia el espacio vacío: «Eres solo una ilusión. No tienes poder sobre nosotros». Su voz reverberaba a través de la oscuridad, pero en lugar de encontrarse con la calma, la sombra pareció alimentarse de su desafío, creciendo en tamaño, y entonces, en un instante que se sintió eterno, Ana tuvo una idea. Llevando su mano al pecho, donde su corazón latía desenfrenado, decidió que no podía continuar solo defendiendo. Tenía que atacar, estaba lista para ofrecer su miedo, un sacrificio a esa criatura que la aterraba. Pero antes de que pudiera formular su plan, el sonido de las risas burlonas llenó el aire, y con ese sonido, sintió que su mente se oscurecía. La risa se convertía en un eco monocorde, que retumbaba como un tambor, alimentando a la sombra con el velo de sus temores. Ana y Sofía estaban atrapadas, entre la incertidumbre y la sombra perversa que se abalanzaba sobre ellas. La decisión era irreversible, y Ana se encontraba al borde del abismo. «¿Qué voy a hacer?». Y así, con el corazón en la garganta y el cuchillo aún en la mano, se preparó para enfrentar el horror que se avecinaba, continuando en el sendero hacia lo desconocido, donde la verdad podría ser más aterradora que cualquier sombra. Mientras la oscuridad se acercaba, la pregunta permanecía latente: ¿sobrevivirían a la sombra, o se convertirían en parte de su oscura historia? Ana sintió que el aire a su alrededor se espesaba, como si una neblina opaca comenzara a envolverla. La sombra avanzaba, y en un instante de lucidez, Ana entendió que el cuchillo en su mano era solo un objeto. Un símbolo de su desesperación, pero no una solución. A su alrededor, las risas continuaban resonando, acercándose, y sentía el pánico elevarse dentro de ella. «Debemos movernos», susurró, arrastrando a Sofía con ella hacia la puerta que daba al comedor. La niña, más asustada que nunca, no dijo nada, solo la seguía con los ojos desorbitados. El comedor era un lugar extraño ahora, lleno de ecos y sombras alargadas. Ana miró hacia un rincón donde un viejo espejo reflejaba sutilmente la luz de su teléfono. Se acercó con cautela, esperando que la superficie inerte le revelara algo más que su inquietante reflejo. Las risas aumentaron de volumen, haciendo que sus dientes se apretaran. Se detuvo un momento y sus ojos se encontraron con los de Sofía. En la mirada de su hija había un brillo de determinación. «¿Qué hay en el espejo, mamá?», preguntó, con la voz tan suave que estaba casi perdida en el bullicio del horror. «No lo sé, Sofía», contestó, con la garganta seca. Pero en su interior, sentía que el espejo guardaba un secreto, algo que podría completar lo que se no dejaba ver. Sin pensarlo, tomó el espejo en sus manos y, para su sorpresa, la reflexión mostró más que solo su imagen. Era como si el vidrio comenzara a distorsionarse. «¿Lo ves?», dijo Ana, forzando una sonrisa. «Es solo un espejo». Sin embargo, la verdad se sentía demasiado frágil. Al tocarlos, las risas se tornaron en gritos de alaridos, como si algo dentro del cristal quisiera salir. En ese instante, una luz tenue comenzó a emanar del espejo, proyectando sombras monstruosas en las paredes, retorciéndose y desdibujándose, tal como lo hacía la sombra. «No. No te acerques», gritó Ana mientras la risa se volvía un grito desgarrador, un sonido de sufrimiento. Sofía cerró los ojos, asustada, y Ana sintió que una fuerte corriente de energía la atravesaba, casi como un electroshock. Fue entonces cuando sintió que estaba recibiendo algo del espejo, como si una parte de su alma se mezclara con esas imágenes distorsionadas. La sombra se abalanzó sobre ellas, rasgando el aire a su alrededor, y en ese momento, Ana tomó una decisión extrema. «Debo confrontarlo», pensó, gritando: «déjanos en paz». Sus palabras resonaron en el espacio como un eco de rebeldía. Pero, en vez de amainar, la sombra se expandió, diseñando en su forma un retrato del miedo que habían ocultado durante tanto tiempo. «Sofía, mira el espejo». Ana gritó, sintiendo como el miedo se convertía en un ardor feroz dentro de ella. «Mira y recuerda». En ese instante, el espejo reflejó imágenes del pasado, del momento en que las risas llenaban su hogar,
pero también momentos de tristeza, desamor y pérdidas que había enterrado. Las risas se transformaron en gritos y llantos, una cacofonía de emociones crudas que desgarraban los cimientos de su mente. La sombra tembló, como si esos recuerdos la hirieran, haciéndola titubear. ¿Sus recuerdos? Sus miedos, gritó Sofía, con una claridad que rompió el horror que la rodeaba. Ana sintió un hilo de esperanza brotar en medio del caos. Quizás, al enfrentar su pasado, podrían liberarse de la sombra. Con fuerza, Ana arrojó el cuchillo hacia la sombra, donde aterrizó como un hechizo que pareció dividir el aire. «Atrévete a tocarnos», rugió, mientras el espejo reflejaba una luz intensa. La sombra se detuvo, atónita, y en ese instante, Ana comprendió que no era solo un objeto, sino un vínculo entre su realidad y los misterios que la acechaban, pero antes de que pudieran celebrar su pequeña victoria, la sombra lanzó un grito ensordecedor que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Era un sonido desgarrador, y la habitación pareció volverse a encoger a su alrededor, como si el tiempo mismo hubiera retrocedido. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Sofía, asustada, viendo cómo la sombra comenzaba a recomponerse, abrumando. El ambiente con su presencia opresiva, el terror se instaló en el corazón de Ana mientras la voz de la anciana volvía a susurrar en su mente, «No miren atrás», y justo en ese momento, algo comenzó a moverse dentro del espejo, un reflejo oscuro que giraba y giraba. ¿Podrían realmente enfrentarse a su propio miedo, o todo esto era solo un juego macabro, un intento de la sombra por devorarlas una vez más? La respuesta aguardaba en las profundidades de aquella imagen oscura, amenazando con sacar a relucir lo que más temían. La luz del espejo comenzó a parpadear, como si una tormenta interna borboreara tras su reflejo. Ana sintió el frío recorrer su espalda, un escalofrío que la hizo estremecerse. ¿Qué más podían enfrentar? Las risas se habían apagado, dando paso a susurros, palabras incomprensibles que parecían burlarse de su miedo. «Mamá». Sofía tomó su mano, los ojos brillando de terror. El ambiente cargado de tensión oscura contrarrestaba la radiación del rostro de su hija. Ana tragó saliva, luchando por mantenerse enfocada. La sombra se deslizaba por el aire, fracturándose y regenerándose, como un río que nunca se agotaba. «Recuerda, Sofía, lo que viste», murmuró, tratando de infundir valentía a su pequeña, aunque su voz temblaba. El viejo espejo ahora parecía un portal. Hubo un instante de calma, un susurro de esperanza. Todo lo que habían enfrentado, todos sus momentos de dolor y risa, podían convertirse en su salvación. La sombra se detuvo de repente, como si le hubieran asestado un golpe. Las murallas de la habitación comenzaron a palpitar, y en medio de ese diluvio de horror, Ana se dio cuenta de que la verdadera batalla no era con la sombra, sino contra sus propios demonios. Se puso frente a Sofía y gritó, «Mira al espejo. Mira todo lo que hemos superado». Pero el reflejo ya no era solo un espejo. Era un collage visual de horror, dolor y recuerdos perdidos. Ana vio desvanecerse momentos fugaces de su vida, la risa de Sofía mientras corría por la casa, la tristeza de perder a su madre, los gritos en las noches de tormenta. Todo era tan vívido, como si las imágenes intentaran hablarle. Era un eco de lo que habían dejado atrás. Ana se sintió perdida en el mar de recuerdos, atrapada en el reflejo que despellejaba su alma. «No». La sombra parecía absorber esos recuerdos, alimentándose de la angustia reflejada. Sus contornos se oscurecieron, volviéndose más difusos y aterradores. «No somos tus títeres. Nunca más seremos tus prisioneras», gritó Ana, desafiando la fría oscuridad con determinación. Justo entonces, el cuchillo que había lanzado brilló en el suelo, un faro de tenacidad. Ana lo recogió, sintiendo la conexión que tenía con él, no como una herramienta de muerte, sino como un símbolo de lucha. «Sofía, ¿estás lista?». La niña asintió, su rostro una mezcla de miedo y coraje. Juntas, miraron la pantalla de horror, el reflejo que las desafiaba. «Debemos recordar con amor, no con miedo», dijo Ana, firmemente. Antes de que Ana pudiera pensar, alzaron el cuchillo hacia el espejo. «Por cada grito ahogado», gritó Sofía, y en ese segundo, Ana sintió que sus recuerdos y los de su hija se unían en un solo destello de luz. La sombra retrocedió, temorizada, mientras la luz proyectaba un halo que iluminaba la habitación, desbordando aquel ambiente sombrío. Se arrugó, como una hoja al fuego. Pero esa victoria efímera fue interrumpida por un sonido que hizo eco en sus corazones, un murmullo profundo que parecía salir de las entrañas del espejo.
Esto no ha terminado, resonó una voz que parecía combinarse con la misma oscuridad que las había asediado. La habitación se estremeció, la luz comenzó a desvanecerse mientras la sombra recuperaba fuerza, su forma distorsionándose y encarnando todos los traumas que había atormentado a Ana por tanto tiempo. ¿Te ha gustado el juego? La voz se burlaba mientras el reflejo del espejo oscilaba, revelando no solo su imagen, sino visiones aterradoras de sus propias inseguridades. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Sofía, con la voz temblorosa. Las risas comenzaron de nuevo, sibilantes y burlonas, resonando en su interior. Ana comprendió que no había escapatoria, que cada paso que dieron hacia adelante solo serviría para desenterrar nuevos miedos. En un último intento de romper el ciclo, levantó el cuchillo, pero sus manos temblaban y su mente nublada. ¿Cómo podemos salir de aquí?, murmuró, sintiéndose nuevamente impotente ante el abismo que se avecinaba. La habitación volvió a oscurecerse, como si la realidad misma les estuviera dando la espalda. Mientras la sombra se reía, un eco aterrador que dejaba a Ana y a Sofía sumidas en total incertidumbre. Así, el espejo titubeó una vez más, prometiendo revelar lo que aún no habían enfrentado. La pregunta permanecía en el aire, siseando con desesperación, ¿estaban listas para descubrir la verdad, o la sombra finalmente se las tragaría en su vorágine de oscuridad? Las paredes vibraron como un tambor marcando el compás de su temor. Ana cerró los ojos brevemente, intentando aferrar un poco de fuerza mientras el eco de la risa se transformaba en un grito ensordecedor que rasgaba el aire. La sombra no se conformaría con simplemente atemorizarlas, quería devorarlas. «Mamá, no quiero mirar». Sofía se abrazó a Ana, sus pequeños brazos temblando por la intensa presión de la oscuridad. Ana sintió el pánico aumentar, un monstruo en su estómago que la obligaba a actuar. «Necesitamos enfrentarlo, cariño. Recuerda que somos más fuertes juntas», le susurró, aferrándose a su mano con firmeza. Abrir los ojos fue como mirar al infierno, pero el reflejo del espejo se convertía poco a poco en centro de sus miedos. La sombra se encarnaba en su propia historia, cada fragmento de su vida se manifestaba ante ellas en formas grotescas. Los recuerdos danzaban alrededor, los ecos de la pérdida de su madre, los gritos ahogados de la noche, momentos que cada lágrima había grabado con fuego en sus mentes. «Tienes que pelear, Sofía. Nunca te dejes llevar por el miedo, recuerda lo que hemos superado», insistió Ana, sintiendo que el cuchillo temblaba en su mano mientras una grieta se formaba en el espejo. «Eres solo un eco», gritó Sofía, levantando la voz con toda la valentía que su corta edad podía reunir. Aquel grito resonó con una energía que sorprendió a ambas, como si el mismo aire temblara ante su desafío. La sombra titubeó, su forma desfalleció mientras las risas se convertían en un murmullo distorsionado. Pero ese instante de debilidad era solo una trampa. De repente, un destello de luz brotó del espejo, y las imágenes comenzaron a girar más rápido, como un torrente que las arrastraba hacia un abismo. Ana luchó por mantener la compostura, pero vio cada detalle aterrador acechando. «Recuerda, Sofía, el amor es más poderoso que el miedo», dijo, mientras levantaba el cuchillo con ambas manos, reflejando la luz en su rostro. «Por todas las veces que hemos reído. Por cada momento lleno de amor». Al hacerlo, el cuchillo comenzó a brillar con una luz propia, y se apoderó de la habitación como una antorcha en la oscuridad. «Por cada herida que cicatrizó». Sofía gritó, ahora mezclando su voz con la de su madre, y la fuerza de sus palabras llenó el espacio como un coro celestial. La sombra se retorció, ahora al borde de la desesperación, y gritos de furia resonaron, pero la luz estaba creciendo, empujándola hacia atrás. Sin embargo, el espejo no iba a rendirse tan fácilmente. Una imagen se hizo presente en el cristal, mostrando a Ana en un instante de debilidad. Era la noche más oscura de su vida, cuando había deseado escapar de todo. «¿Vas a esconderte nuevamente?», una voz conocida, una parte de ella misma, inquiría desde el reflejo. «No», gritó Ana, sacudida por el rayo de verdad que golpeaba su corazón. «No puedo regresar a eso. Somos más fuertes. Sofía, nunca más». Al sentir la urgencia, Sofía se arrodilló y empujó hacia adelante, el brillo del cuchillo iluminando su pequeña figura. «No tenemos miedo. Volveremos a vivir y a reír». Fue un mensaje que atravesó la barrera de la oscuridad, y el espejo se fractureó, sus fragmentos chisporrotearon como estrellas cayendo, pero justo cuando creían ganar la batalla, un tirón helado surgió del espejo, intentando arrastrarlas hacia el abismo de los recuerdos olvidados.
La habitación comenzaba a colapsar, cada rayo de luz luchando por mantenerse de pie. ¿Qué estamos perdiendo ahora?, preguntó Ana, sintiendo cómo la esperanza se deslizaba de sus manos. Su mente se enredaba en la confusión, mientras la habitación temblaba como un barco en medio de una tormenta. La voz de la sombra llenó el aire como el eco del peligro inminente. Has revivido sus traumas, has revelado sus debilidades. ¿Y crees que solo hay un camino hacia adelante? El espejo se inundó de visiones aterradoras, un futuro terrorífico donde la sombra no era solo un reflejo, sino la verdadera esencia de lo que podían convertirse. Ana atrajo a Sofía hacia ella. Mirándola a los ojos, sabiendo que aún no estaban listas para la verdad que se avecinaba. Esto no ha terminado, murmuró, su voz un hilo de determinación. La risa burlona resonó de nuevo, un recordatorio de que aún tenían un largo camino por recorrer. Las sombras se retorcían, anunciando la llegada de algo aún más aterrador. Mientras la sombra lambía el borde de su resistencia, Ana comprendió que la próxima batalla, la más difícil de todas, estaba por llegar. ¿Qué más estará oculto detrás de este espejo?, se preguntó, con el corazón latiendo desbocado. La habitación, aunque resonante de caos, contenía la respuesta. El espejo no solo era un reflejo, era una puerta a un laberinto de secretos olvidados, esperándolas a dar el siguiente paso. La verdadera pregunta era, ¿estarían dispuestas a cruzar esa línea? La habitación se estremecía, cada rincón preso del terror que emanaba de la sombra. Los fragmentos del espejo brillaban a sus pies, esparcidos como un rompecabezas oscuro. Sofía podía sentir su pulso acelerarse, una mezcla de ansiedad y determinación. Pero antes que pudieran moverse, una corriente de aire helado atravesó las grietas, como si el abismo estuviera invitándolas a entrar. «¿Y si hay algo más oscuro en nuestro pasado?», murmuró Ana, con su voz apenas un susurro. Los recuerdos de su madre, sus risas y lágrimas, danzaban en su mente, traicioneras, y su corazón latía con el conocimiento de que esa oscuridad podría tener la clave para vencer a la sombra. Antes de que pudiera pensar más, una niebla espesa comenzó a emanar del espejo roto, formando imágenes retorcidas, escenas de felicidad interrumpidas, risas que se convertían en llanto. Ana y Sofía se vieron a sí mismas dentro de esas visiones, vestidas de una vida que ya no existía, mientras los ecos de voces conocidas resonaban a su alrededor. «Es un juego», dijo Sofía, un guiño de entendimiento cruzó su mirada. «Como aquellos cuentos de terror que leímos. Si entramos, tal vez podamos encontrar el camino de regreso». El miedo se cernía sobre ellas, pero también había un destello de esperanza, una chispa encajada entre la desesperación. El ambiente titilaba entre la luz y la oscuridad, las sombras buscaban atraparlas mientras ambas se acercaban a la rendija del espejo. «¿Y si no salimos de esto, mamá?», preguntó Sofía, una sombra de miedo cruzando su rostro. Ana sintió como si un hielo surcara su columna, soledad y temor chocando en su pecho. La sombra parecía alimentarse de su duda. «Mira lo que eres, lo que fuiste. ¿Esa versión de ti todavía quiere salir? La felicidad es un mito, una prisión», insinuó con un susurro que parecía provenir de todos lados. «No puedes decidir por nosotras», gritó Ana, levantando el cuchillo. La luz del filo se reflejó en su cara, y un nuevo desafío brotó en su pecho. «No dejaremos que nos arrastres a la oscuridad de nuevo». La sombra se congeló un instante, y en ese momento, Ana supo que el miedo era solo una ilusión. «Ven, Sofía. Juntas, no hay nada que temer». Sin dudarlo, ambas atravesaron la umbral del espejo. El frío las abrazó de inmediato, el aire helado llenó sus pulmones mientras caían a través de los recuerdos. Un laberinto sin fin se desplegaba ante ellas, cerrando cada salida. Las risas, los ecos de sus propias voces, reverberaban en el laberinto, y Ana se aferró con fuerza a Sofía. «No podemos perdernos. Mantente cerca, cariño. Recordemos quiénes somos», instó. Cada giro era un nuevo horror, visiones de su madre fallecida, su padre ausente, la traición y el dolor, se presentaban en un desfile interminable diseñado para quebrarlas. La sombra se retorcía en sus mentes, un monstruo alimentado de todo lo que amaban y habían perdido. Ana sintió el desasosiego abrirse paso, pero respiró hondo. «Es solo un espejo», se murmuró a sí misma, «solo un eco de lo que fuimos». Sofía hizo una pausa. «Mamá, si todo esto está aquí, ¿dónde está el amor que hemos creado? ¿Dónde están nuestros momentos felices?». Con un suspiro, Ana comenzó a recordar. La primera vez que Sofía rió,
La primera vez que juntas hicieron galletas en la cocina, las noches de cuentos bajo las estrellas. Esos momentos son más fuertes que esto, exclamó. La luz empezó a brillar intensamente en su interior, formando una barrera contra la oscuridad. Los llevaremos con nosotros, gritó Sofía, uniendo su voz a la de su madre, compartiendo la luz que crecía en su interior. Fue entonces cuando los ecos de su amor comenzaron a disolver las sombras, como un superhéroe ante el miedo. No somos lo que fueron, somos lo que elegimos ser. Ana sintió que la fuerza de su declaración atravesaba el laberinto como un rayo de sol, atravesando la neblina y el dolor. Pero el eco de la sombra resonó de nuevo, fuerte y burlón. No creas que será tan fácil. Un estruendo sordo retumbó en el laberinto mientras el camino se volvía más inestable, la presión del pasado amenazando con absorberlas y la oscuridad aferrándose a sus pies. Ana y Sofía se entrelazaron aún más, luchando con cada paso. Pero justo cuando empezaban a encontrar la salida, la voz susurrante de la sombra escaló hasta un grito: ¿crees que escapar de mí es tan sencillo? Cada paso que tomas, es hacia la verdad detrás del espejo, una revelación os espera. Una más dolorosa que cualquier otro recuerdo. El laberinto comenzó a desmoronarse, y Ana sintió que todo se agitaba a su alrededor. Dentro de ese caos, el mensaje quedó claro. La verdad las acechaba, y no había vuelta atrás. ¿Qué es lo que nos espera?, preguntó Sofía, su voz temblorosa ante la inminente tempestad. Respuesta, no hubo. Solo voces en la oscuridad, ecos del pasado que prometían una revelación amenazante. La luz titilante también empezaba a flaquear, y el laberinto seguía retumbando. Ana se sintió ahogada, pero había algo más profundo, una fuerza llamada esperanza. Con fuerte espíritu, miró a Sofía a los ojos, y un miedo diferente, pero familiar, se instaló en su pecho. Estamos listas para descubrirlo. Juntas, como siempre. Las sombras se cerraron a su alrededor y mientras se adentraban en el caos, otro grito resonó justo antes de que todo se convirtiera en oscuridad: la verdad no es siempre luz, a veces puede ser más oscura que la sombra misma. La oscuridad las envolvió como una manta pesada. Ana y Sofía se encontraron en un lugar diferente, un pasillo estrecho, donde las paredes parecían latir al unísono con sus corazones. Ecos de risas lejanas se entremezclaban con un llanto agudo, creando una sinfonía grotesca que reverberaba en sus oídos. La atmósfera era densa, cargada de una desesperación palpable. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra del laberinto, se adaptaron y pudieron vislumbrar las sombras que parecían danzar en las esquinas. ¿Dónde estamos?, preguntó Sofía, con la voz quebrada, mientras el temor se reflejaba en su rostro. ¿Qué más puede haber aquí? Ana tomó una profunda bocanada de aire, sintiendo la presión en su pecho como un abrazo aterrador. No lo sé, pero debemos mantenernos unidas, respondió. Pero a medida que avanzaban, el eco de sus pasos resonaba de forma inquietante, como si alguien más las estuviera siguiendo. Un susurro helado cruzó el pasillo: no deberían estar aquí. Era la voz de la sombra, distorsionada y burlona, haciéndose eco en los rincones de su mente. En ese instante, el ambiente se tornó más frío, y una sombra más densa se deslizó por el suelo, acercándose lentamente. «Corramos», gritó Sofía, tirando de la mano de su madre. Ambas comenzaron a correr, pero el pasillo se extendía interminablemente. Tras cada giro, la sombra parecía más cerca, como un depredador que se regocija en la caza. ¿Qué quiere de nosotras? La intriga y el miedo se mezclaban en la mente de Ana, creando un torbellino de dudas. Las voces de su infancia empezaron a gritar, susurrando secretos oscuros, traiciones, desilusiones, momentos de debilidad que no habían logrado olvidar. Mientras más corrían, más ceñidas se hacían las sombras en su interior. El camino se detuvo abruptamente, y se vieron frente a una puerta antigua, desgastada y cubierta de marcas que parecían cicatrices de heridas pasadas. Ana sintió un tirón en su pecho, una conexión que la instó a tocarla. «Esto debe ser la salida», dijo con un hilo de voz, mientras sus dedos acariciaban la fría superficie de la madera. Mientras Sofía miraba, la sombra se alzaba detrás de ellas, tomando forma. «¿Tienes miedo de lo que puedes encontrar al abrirla?». La voz de la sombra resonó, poderosa y seductora. A veces, el terror de la verdad es peor que cualquier mentira. «No», exclamó Ana, su voz resonando con más fuerza. «No nos detendrás. Vamos a abrirla, Sofía. A la cuenta de 3». A medida que contaba, la sombra retrocedía, titubeando,
como si temiera el acto de revelación. Sofía asintió, su mano temblando mientras se preparaban. 1-2 El aire se volvió pesado, como si el tiempo se detuviera para escuchar su llamado. 3. Ana empujó la puerta, y éste se abrió con un crujido desgarrador que pareció despertar a los ecos del pasado. El interior iluminó sus rostros y reveló un espantoso espectáculo, imágenes de sus vidas reflejadas en una serie de espejos desgastados. Era una galería de dolor, amor y traición, cada espejo mostrando un fragmento escalofriante de sus recuerdos. «Mira». Sofía señaló hacia uno, donde se podía ver a su madre joven y feliz, pero de repente la imagen se oscurecía. Una sombra en forma de figura indescriptible se interponía entre ellas y la luz, como un ladrón de momentos preciosos. «¿Esto es parte de nosotros, pero también es parte de la sombra?» Ana sintió que la desesperación la abrazaba. «Tal vez sí, pero debemos confrontarla. No podemos huir de lo que somos», dijo. Al mirar a su alrededor, una sensación de urgencia incrementó. El laberinto estaba colapsando nuevamente, y el eco de la sombra se intensificaba, amenazando con tragarlas. «No hay vuelta atrás», susurró la sombra desde los espejos, riendo con un tono macabro. «¿Creen que pueden salir de su propia historia? La verdad es un espejo, y cada fragmento que ven es la esencia de su miedo». Ana y Sofía intercambiaron una mirada de resolución. «Debemos enfrentarlo. Todo». La determinación brilló en sus ojos mientras empezaban a acercarse a aquellos espejos. Dispuestas a desvelar los secretos que habían estado huyendo, pero en ese preciso instante, un grito desgarrador resonó en la galería, y la imagen de su madre se desvaneció en 1000 fragmentos. «No, mamá». Sofía se lanzó hacia el espejo, agonía en su voz. «No puedes dejarnos así». La sombra reía, sus ecos llenando la habitación con una risa abrumadora y feroz. «La verdad duele más de lo que imaginas. ¿Estás listas a descubrir el precio de tus recuerdos?». El ambiente retumbó con la aversión de su desafío y justo antes de que Ana pudiera responder, una sección del laberinto se hizo añicos por encima de ellas, creando un abismo que parecía devorarlas. «¡Corre, Sofía!». Ana tomó a su hija, arrastrándola mientras intentaban escapar de la revelación inminente. Pero a medida que se alejaban, todo lo que habían conocido comenzó a desmoronarse a su alrededor. La risa de la sombra resonó más fuerte, y justo cuando se sentían atrapadas como si el final se acercara, un profundo silencio invadió el espacio. Con un último vistazo atrás, las palabras de la sombra cortaron el aire: «La verdad las abrazará y sus peores miedos serán revelados». La oscuridad se tragó su grito, y el abismo se cerró. En la profunda penumbra, una pregunta resonó en sus corazones: ¿qué secretos ocultos se desenterrarían en esta lucha inminente y desgarradora? El eco del silencio se instaló entre Ana y Sofía, llenando el espacio con una tensión insoportable. Con los corazones aún latiendo con fuerza, se dieron cuenta de que la galería miradora de espejos se había evaporado, dejándolas en un nuevo entorno, un claro tenebroso donde lo conocido se dispersaba en la penumbra. «¿Dónde estamos ahora?», murmuró Sofía, su voz temblorosa al romper ese silencio. «No lo sé, pero debemos encontrar una salida de alguna manera», respondió Ana, girando lentamente en el vacío, su mirada atrayendo sombras que parecían crecer y contornearse a su alrededor. Un viento helado sopló, arrastrando consigo risas distantes, como ecos de un pasado olvidado. Esa misma risa resonaba en sus mentes. Era un recordatorio de lo que habían enfrentado y lo que aún les esperaba. Se sentía como si la sombra hubiera tomado su forma más malévola, transformando su entorno en una trampa hecha de miedos y recuerdos. «Escucha». Sofía colocó su mano sobre el brazo de Ana. «¿No lo oyes? Hay algo aquí». Ana se concentró, y justo antes de salir corriendo, sintió aquel murmullo. «Es como un llanto, pero diferente». Era un lamento profundo que emergía de las sombras. Se acercó con cautela, atraída por la extraña melancolía que la envolvía. Como un faro en la oscuridad, la voz resonó más clara, trayendo consigo recuerdos de momentos felices que se convirtieron en pesadillas, y en el centro del claro, un nuevo espejo apareció, más grande que los anteriores, con un marco tallado en formas grotescas. Un escalofrío recorrió su espalda. La superficie reflectante parecía viva, burbujeando como si estuviera respirando, llamando a ambas a acercarse. «¿Vas a mirar?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro, el miedo vibrando en el aire. Ana sintió que la miraba con expectación. «No puedo hacerlo sola».
Un temblor de duda la invadió, pero la curiosidad apremiaba, compitiendo con el terror en su pecho. Juntas, se acercaron al espejo, y éste se iluminó con una luz sobrenatural. Una imagen comenzó a formarse: Sofía, pequeña, riendo mientras jugaba en un parque con otros niños, pero la risa se tornaba en angustia en segundos, y todos comenzaban a desvanecerse en el oscuro abismo. No, no puede ser. Sofía se apartó, horrorizada. Es una ilusión, dijo Ana, tratando de calmarse, aunque sus propias manos temblaban. Está intentando hacernos dudar de la verdad. Pero la sombra en su interior también la retaba. Y si lo que veían era el verdadero reflejo de sus vidas, la risa se transformó en gritos, fuertemente resonando. Ana apretó la mano de Sofía, y juntas, se giraron hacia el espejo, decididas a desafiar lo que allí estaba expuesto. No somos lo que este espejo dice, gritó Ana con toda su fuerza, y en ese instante, una sacudida de energía recorrió el aire, creando una onda que hizo vibrar el entorno. Pero la voz de la sombra se alzó nuevamente, burlona. Confrontar la verdad no siempre es liberador, Ana. Algunos recuerdos están destinados a permanecer en las sombras y otros son demasiado dolorosos para recordarlos. Entonces, el espejo se quebró, transformándose en fragmentos afilados que cayeron al suelo como cristales. Ana y Sofía se apresuraron a retroceder, pero los fragmentos comenzaron a girar en elevación, un vórtice de dolor y recuerdos. Sentían que cada fragmento escondía una parte de sus historias que no deseaban recordar. «Mamá, ¿qué hacemos?», gritó Sofía, sintiendo la desesperación regresar. Ana cerró los ojos por un instante, respirando profundamente para encontrar el coraje. Al abrirlos, un nuevo sentimiento la invadió, la certeza de que debían arriesgarse. «Debemos enfrentar lo que hay ahí», declaró, su voz resonando con una determinación renovada. «Es la única forma de salir». Con un grito desafiante, ambas se lanzaron hacia dentro del torbellino de fragmentos, dispuestas a desentrañar lo que la sombra había tejido a su alrededor, disuadir sus miedos y encontrar la verdad en medio del caos. Pero cuando comenzaron a ser rodeadas por las visiones de su vida, una sensación de desvanecimiento comenzó a apoderarse de ellas. Los ecos de sus propias voces, llenos de lágrimas y angustia, reverberaban en el vacío. ¿La salida será una liberación o un nuevo tormento?, se preguntó Ana mientras el vórtice las absorbía, dejándolas en un mar de recuerdos. El espejo final que se había fragmentado reveló una última imagen antes de tragarlas, una sombra que se acercaba a lo lejos, desdibujándose en el laberinto de su psique. ¿Alguna vez han sentido que hay algo más allá del olvido?, resonó una voz conocida en la penumbra. Y en ese abismo, donde todo parecía oscuro y sin esperanza, la pregunta flotaba entre ellas: ¿qué harían al enfrentarse con el verdadero rostro de la sombra? Lo que estaría esperando tras esa revelación aterciopelada, aseguraba un nuevo giro de terror, porque cada fragmento no solo era una ventana a sus miedos, sino también una inquietante promesa de que aún había más que descubrir. El viento helado sopló fuerte, arrastrando consigo la última brizna de esperanza. Ana y Sofía se encontraron de pie frente a la presencia aterradora de la sombra, que se alzaba en toda su magnitud, como un monstruo salido de las mismas pesadillas que las habían atormentado. El aire estaba cargado de tensión, como un hilo tenso a punto de romperse. Ana sintió que su corazón latía con furia, el temor amenazaba con devorarlas, pero, en un giro inesperado, esa sensación se transformó en valentía. «Tenemos que recordar quiénes somos», dijo Ana, apretando la mano de Sofía con fuerza, como si eso la anclara a la realidad. La voz de la sombra retumbó a su alrededor, burlándose de su determinación. ¿Quiénes son sin el miedo? ¿Sin los recuerdos que las ataron a su pasado? Sofía, con los ojos llenos de valientes lágrimas, dio un paso al frente. «No eres más que un eco de lo que hemos dejado atrás», gritó. La sombra titubeó, la vulnerabilidad ahora visible en su esencia oscura. Ana sintió que el cuchillo en su mano emanaba una luz cálida, llevaba consigo la fuerza de cada sonrisa compartida, de cada lágrima superada. «Es hora de que nos liberes», dijo Ana, mientras su voz resonaba con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Se giró para enfrentar a Sofía. «¿Estás lista, amor?». La respuesta vino en forma de un fuerte asentimiento, una conexión que desbordaba su miedo. Las sombras comenzaron a formar rasgos, recordando los momentos de dolor, traiciones y pérdidas. Pero, a medida que esas memorias surgían, también emergieron los recuerdos de amor, risas y fortaleza. «Mira todo lo que hemos superado», exclamó Ana. A cada palabra, la luz aumentaba y la sombra retrocedía,
tambaleándose ante la revelación. Por cada vez que reímos. Por cada abrazo que nos dio la fuerza para seguir. Sofía gritó, con la voz resonando como un canto de guerra contra la oscuridad. Era un canto de amor, su mayor arma contra el horror que las había atormentado por tanto tiempo. Cuando ambas levantaron el cuchillo al unísono, un rayo de luz pura emergió, atravesando la habitación como un sol naciente. La sombra, encarnando sus miedos más profundos, se retorció, su forma oscura fue desgarrada por la luz que salía de ellas, unificando cada fragmento de sus recuerdos perdidos. «Esto es tu final», gritaron juntas, dejando que la pura esencia de su amor recorriese el aire. Se abrió un portal, destellos de luz se filtraron por las grietas. En ese instante de revelación, Ana y Sofía se sintieron ligeras como plumas, liberadas del peso de sus traumas. Cuando la sombra finalmente se disipó, fue como si el mundo conspirara a su favor, restableciendo la paz y la serenidad que tanto habían anhelado. La habitación, ahora bañada de luz cálida, reveló un entorno lleno de colores vivos. Las risas de las historias compartidas resonaban en sus oídos, y Ana miró a su alrededor, sintiendo el alivio. «Lo logramos, Sofía. Hemos enfrentado nuestra oscuridad y hemos ganado». La niña sonrió, su rostro resplandecía con una alegría inocente que rescataba cada sombra del pasado. Juntas, reían al sentir el frescor de la libertad en el aire. Ana tomó una respiración profunda, la paz la envolvía. «Nunca más dejaremos que la sombra gobierne nuestras vidas. Aprendimos a ser valientes a través del amor». Mientras salían, un eco de susurros suaves se desvaneció, prometiendo que jamás tendrían que volver a temer. Habían vencido a la sombra. Ahora, un nuevo Dawn se abría ante ellas, un camino lleno de esperanza y posibilidades. Ana apretó la mano de Sofía, y juntas se adentraron en el horizonte, listas para un futuro lleno de luz, donde los recuerdos felices brillarían más que cualquier oscuridad. Misión cumplida, pero antes de terminar, déjame decirte esto: necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que traemos. Dale al botón de like ahora mismo porque tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas disfruten de estas narraciones. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos escuchar lo que piensas. Finalmente, compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es fundamental. Recuerda, solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. ¡Hazlo ya!